Hoy vamos a hablar de un concepto que seguro que resuena en la cabeza de muchos, el aprendizaje significativo. Es una de esas expresiones que oímos por todas partes, en pedagogía, en psicología, pero ¿qué es realmente? ¿Qué hay detrás de esas dos palabras? Porque, os lo aseguro, es mucho más que simplemente memorizar bien. Es la diferencia entre saber de memoria la letra de una canción y sentir la música. Vamos a desgranarlo. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos lo que llamamos aprendizaje mecánico. Esto es básicamente el empollar de toda la vida. Memorizar, repetir las palabras exactas de forma aislada. Como aprenderse un teléfono sin saber a quién pertenece. Es un dato flotando en el vacío. Y en el otro lado, el aprendizaje significativo. Aquí ya no se trata de memorizar, sino de comprender, de captar la esencia, la substancia, de conectar esa información nueva con lo que ya sabemos, de integrarla. No importan las palabras exactas, sino el significado que construimos. Y para entender de verdad este concepto, tenemos que ir a su arquitecto, al padre de la criatura, David Ausubel. Allá por los años 60, este psicólogo puso el foco en un lugar radicalmente nuevo. Dijo, oigan, lo importante no es tanto lo que se enseña, sino cómo la persona que aprende lo integra en su propia mente. Y eso, créanme, lo cambió todo. Y aquí está el núcleo de su idea. La definición es clara. Es el proceso en el que una nueva información se relaciona con la estructura cognitiva que ya existe. A ver, imaginemos que nuestra mente es como una inmensa red, un tapiz tejido con todo lo que sabemos. Bueno, pues aprender de forma significativa no es colgar un hilo nuevo sin más, es tejer ese hilo nuevo en la red, conectándolo con los demás, haciendo que el tapiz completo sea más rico y más fuerte. El conocimiento lógico, el del libro, se convierte en algo personal, en un significado psicológico propio. Vale, pero ¿cómo se produce esa magia? ¿Cómo se teje ese hilo? Ausubel nos da dos condiciones clave, dos reglas de oro. La primera, la no arbitrariedad. Esto quiere decir que la nueva idea no puede llegar y quedarse flotando. Necesita un anclaje, un conocimiento previo que ya tengamos, algo específico y relevante donde agarrarse. A esto él lo llamó subsumidor. Y la segunda condición es la sustantividad. Lo que importa es la chicha, la sustancia de la idea, no la frase exacta con la que nos la contaron. Si de verdad lo hemos aprendido, podemos explicarlo con nuestras propias palabras. Y esto nos lleva a la que es, para mí, la frase más importante de toda su teoría. Fijaos bien, lo que la persona ya sabe es el factor más decisivo para cualquier nuevo aprendizaje. Es de una lógica aplastante, ¿verdad? No se puede construir un segundo piso si no hay un primero. Esos conocimientos previos son los cimientos. Por eso, el primer paso de cualquier buena enseñanza debería ser siempre el mismo: averiguar qué sabe ya la persona que va a aprender. Pero ahora viene lo realmente fascinante. Y es que esta idea de Ausubel no es una isla solitaria en el océano de la psicología. ¿Qué va? Es más bien una corriente profunda que conecta archipiélagos enteros. Sus principios resuenan, a veces casi con las mismas palabras, en las teorías de otros gigantes. Así que vamos a hacer un poco de detectives. Vamos a buscar las huellas dactilares de esta gran idea en otros pensadores. Veremos cómo los ecos de Ausubel aparecen en Piaget, en Vygotsky, en Johnson Laird. Es increíble ver cómo mentes brillantes, desde caminos muy distintos, llegaron a conclusiones muy parecidas sobre cómo construimos el saber. Empecemos por el gran Jean Piaget. ¿Recordáis el subsumidor de Ausubel, esa idea previa que sirve de anclaje? Pues bien, Piaget hablaba de esquemas de asimilación, que son las estructuras mentales que usamos para entender lo que nos rodea. Son, en esencia, primos hermanos conceptuales. Y cuando una idea nueva es tan potente que nos obliga a cambiar nuestras estructuras, Ausubel lo llama aprendizaje superordenado y Piaget lo llamaba acomodación. En ambos casos, es nuestra mente la que se reorganiza. Ahora viajemos a la Rusia de Vygotsky. Para él, aprender era un acto social. El conocimiento se adquiere internalizando los signos, el lenguaje, las herramientas de nuestra cultura, y todo esto ocurre a través de la interacción social. ¿Y no es esto muy parecido al intercambio de significados de Ausubel? Claro que sí. Ese intercambio es un diálogo, una negociación social, hasta que logramos compartir un significado. Y para terminar este pequeño viaje, una parada más moderna, la psicología cognitiva de Johnson Laird. Él nos habla de modelos mentales. Son como pequeñas maquetas o simulaciones que creamos en nuestra cabeza para entender cómo funciona algo. La estructura cognitiva de Ausubel pues sería el conjunto de todos nuestros modelos mentales. Y los subsumidores serían nuestros modelos mentales más sólidos, los que usamos como base para construir otros nuevos. Aprender significativamente desde esta óptica es construir un modelo mental que funcione. Muy bien. La teoría es sólida, es elegante y, como vemos, está muy bien conectada. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción?
¿Cómo podemos facilitar este tipo de aprendizaje profundo, tanto si enseñamos como si aprendemos por nuestra cuenta? Porque Ausubel no solo nos dio el diagnóstico, también nos dejó la receta. Y su receta se basa en principios muy claros. Primero, la diferenciación progresiva. Es como mirar un mapa. Empezamos por la vista general del continente y luego hacemos zoom a los países, las ciudades, de lo general a lo particular. Segundo, la reconciliación integrativa. No basta con lanzar ideas, hay que conectarlas, ver cómo se relacionan, dónde chocan, dónde se apoyan, y por supuesto todo debe tener una organización secuencial lógica y una consolidación. No se construye el tejado sin tener los muros bien firmes. Es, al final, construir el saber de forma ordenada, ladrillo a ladrillo. Todo esto suena fenomenal, ¿verdad? Pero sigue pareciendo un poco abstracto. La pregunta del millón es: ¿hay alguna herramienta, algo tangible, que nos permita poner en práctica estos principios de forma clara y directa? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y esa herramienta son los mapas conceptuales, desarrollados por Joseph Novak, que por cierto fue discípulo de Ausubel. Un mapa conceptual es, sencillamente, la teoría de Ausubel hecha dibujo. Nos obliga a la diferenciación progresiva, los conceptos más importantes van arriba, y a la reconciliación integrativa, porque tenemos que dibujar y nombrar las flechas que conectan unas ideas con otras. Un buen mapa conceptual es, literalmente, una radiografía del entendimiento. Y es precisamente Novak quien le da una última vuelta de tuerca a todo esto. Nos recuerda algo fundamental. Aprender no es un ejercicio frío puramente intelectual. No somos ordenadores. Somos seres humanos y el verdadero aprendizaje nos atraviesa por completo. Fijaos qué maravilla de cita. Novak nos dice que el aprendizaje significativo de verdad es el que integra lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando algo se comprende de verdad, no solo cambia lo que sabemos, cambia cómo nos sentimos al respecto y, sobre todo, cambia nuestra capacidad para actuar en el mundo. Por eso dice que conduce al engrandecimiento humano, nos hace más capaces, más completos. Y esa es, en definitiva, la idea final. El aprendizaje mecánico nos permite acumular datos, como quien colecciona sellos en un álbum. El aprendizaje significativo nos transforma. Es la diferencia abismal entre saberse una receta de memoria y ser capaz de cocinar, de crear un plato. Cambia nuestra mirada, nuestras herramientas y, al final, la persona que somos. Así que para terminar, os dejo con una reflexión. Pensemos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos algo? Algo que de verdad nos hizo un clic en la cabeza. Algo que no solo entendimos, sino que nos cambió la forma de ver, de sentir e incluso de actuar en el mundo. Porque eso, precisamente eso, es el aprendizaje significativo en su máxima expresión.